Hola, en este video vamos a explicar cómo es un ajuste polinómico con un error mediante la función de error cuadrático medio, ¿no? Entonces, vamos a partir del hecho de que tenemos una distribución de puntos. Tenemos eh, aquí tenemos un x1, x2, ¿sí? Y así hasta un cantidad de puntos xn, vamos a denotarlo como n. Entonces tenemos una serie de puntos y lo que queremos hacer es un ajuste polinómico. Bueno, existen diferentes maneras. Una de ellas es a partir de la optimización, ¿sí?, del error cuadrático medio, ¿sí? Entonces la primera parte pues es que tenemos que hacer es definir el polinomio y definir la función de error. Entonces un polinomio lo vamos a denotar mediante sus coeficientes. Vamos a ponerlo por aquí, vamos a denotarlo así, ¿no? Al polinomio lo vamos a denotar como a0 más a1 por x a la 1 más a2 por x cuadrada más a3 por x cúbica más, y así hasta el orden del polinomio que decíamos. En este caso el orden lo vamos a denotar como n. Entonces para nuestro caso los datos que estamos viendo los vamos a denotar así, ¿sí?, como x1, x2 hasta x m puntos, y el orden del polinomio lo vamos a denotar con n. Entonces n es el orden del polinomio y m es la cantidad de puntos o datos que tenemos, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que el máximo orden del polinomio va a estar definido por m menos 1, ¿no? Perdón, el orden del polinomio máximo, sí, está bien, n es igual a m menos 1. Entonces, ¿cómo planteamos esta función de error? Vamos a ver que lo ponemos aquí y vamos a denotar que va a depender de los parámetros que tiene el polinomio. Entonces, una notación que podríamos inicialmente poner sería esto, ¿verdad? Hasta a n, de quién pues vamos a poner la expresión del error cuadrático medio, que va a estar dado por esto, que es la sumatoria de las diferencias al cuadrado de los datos que estamos teniendo con el polinomio que estamos aproximando, ¿sí? Esta es la función de error que estamos midiendo, de la predicción hecha o del ajuste hecho por el polinomio y de los datos que tenemos aquí, ¿verdad? Como para cada x que tenemos aquí, una x1, una x2, una x3, tenemos una y1, una y2 y así, ¿verdad? Entonces es lo que se representa aquí. Entonces lo que nosotros buscamos es que este error sea 0, y nosotros sabemos que por definición que donde nosotros podemos encontrar el mínimo de una función, o sea, lo que estamos buscando es que la diferencia sea mínima. En este caso nosotros estamos buscando el mínimo de esta función de error, ¿verdad? Donde está respecto a estas variables de A. Entonces estamos buscando minimizar esta función de error. ¿Y cómo sabemos eso? ¿Dónde está el mínimo? Y pues mediante la derivada de la función del error respecto a la variable, ¿sí? Aquí, como nosotros es un caso multivariable, entonces esto de aquí se convierte en derivadas parciales, porque tenemos que encontrar la derivada respecto a cada variable. Entonces esto se convierte en un vector gradiente, ¿sí? Entonces ahorita lo vamos a escribir.
Pongamos aquí cómo describiríamos vector gradiente, ¿verdad? Entonces tendríamos la derivada con respecto a cada una de las variables que son los coeficientes de polinomio, que es lo que estamos mirando, ¿no? Entonces tendremos este vector gradiente. Entonces lo que nosotros necesitamos aquí son las derivadas parciales de cada una de estas variables. Entonces y una vez que tenemos eso, lo igualamos a 0 y pues resolvemos el sistema que nos arroja, ¿no? Entonces vamos a ir desmenuzando poco a poco esto de aquí, ¿no? Entonces, como primera parte, lo que vamos a hacer es desarrollar el binomio al cuadrado de esta función de error que tenemos aquí, del error cuadrático medio. Y si nosotros hacemos el binomio al cuadrado, pues tendríamos que sería la sumatoria de y al cuadrado, si el cuadrado primero, menos 2 veces la sumatoria de y por el polinomio, 2 veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, ¿no? Entonces tendríamos la sumatoria del polinomio de x al cuadrado. Y ya que tenemos esto de aquí, pues lo que vamos a hacer es realizar las derivadas, la derivada de las sumas, ¿verdad? Lo que podemos hacer primeramente, pues tenemos estos tres términos, entonces vamos a derivar por separada, ¿no? Porque la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Entonces vamos a revisar esto y pues vamos a empezar con esta que está aquí, ¿verdad? Si nosotros fijamos, vamos a tener que queremos encontrar la derivada de esta sumatoria respecto a j, ¿sí? Lo vamos a hacer de manera general porque aquí ocupamos la jésima derivada en este vector gradiente. Entonces, si tenemos esto de aquí, lo derivamos con respecto a j, nosotros vemos que este término es constante. Entonces, la derivada de cualquier constante, pues es 0, ¿no? Entonces ya tenemos esta primera derivada. Ahora vamos por esta segunda parte, ¿no? Este segundo término. Esto de aquí, si vemos, es una constante, entonces lo podemos dejar fuera de la derivación. Y lo que vamos a hacer es encontrar esta derivada parcial. Vamos a encontrar la derivada parcial de la sumatoria de y por el polinomio, ¿sí?, respecto a la jésima derivada, ¿no? Entonces, si nosotros vemos esta, no depende del índice de la, no depende de la variable de derivación, entonces la podemos sacar de la derivada y lo que podemos es organizar esto. Entonces tendríamos la sumatoria de y por la derivada del polinomio respecto a j. Entonces, si nosotros vemos esta derivada de aquí, vamos a tratar de irla viendo de este lado. Si estamos derivando este polinomio, esta expresión respecto a la ésima variable. Entonces, si estamos viendo aquí, tendríamos, si derivamos respecto a 0, todo esto se hace 0, excepto esto de aquí que nos quedaría 1. Si derivamos respecto a 1, todo se hace 0 y nos quedaría simplemente x. Si derivamos respecto a 2, nos queda x cuadrada. Si derivamos respecto a 3, nos queda x cúbica. Y así nos podemos revisar. Entonces, la derivada del polinomio respecto a aj tendríamos que sería igual a la sumatoria de y
del polinomio, que sería x y la j décima, ¿sí? A la j. Entonces, si nosotros derivamos esto, sabemos que tenemos x, x a la j, que es el índice de derivación. Entonces, aquí ya tendríamos esta parte, la otra, el otro término derivado, ¿no? Entonces, por aquí tenemos una de las derivadas y aquí tenemos la otra. Entonces nos queda el derivar el otro término. Si lo vamos a poner por acá abajo, tendríamos que encontrar la derivada parcial de x del polinomio elevado al cuadrado respecto a la j décima. Entonces, si nosotros tenemos una potencia elevada una base elevada al cuadrado, entonces lo que nosotros tenemos es que la potencia se baja, entonces se le resta 1 a la potencia y se deriva la base. Entonces nosotros tendríamos que sería la sumatoria de 2 veces el polinomio por la derivada del polinomio respecto a las variables, ¿no? Y de aquí, pues ya lo encontramos, ¿no? Si nosotros observamos, de aquí es el mismo que de acá. Entonces ya vimos que ese es x y a la j. Entonces lo sustituimos y tendríamos la sumatoria, vamos a poner el 2 aquí, del polinomio x por x a la j. Ahora lo que vamos a hacer es hacer esta multiplicación. Si nosotros expresamos el polinomio de aquí como en esta forma y hacemos esta multiplicación, nosotros tendríamos esto que está aquí, ¿verdad? O sea, tendríamos a0 más a1 por x más a2 por x2 x cuadrada más a n por xn, que multiplica a x a la j, ¿no? Entonces, si hacemos esta multiplicación, nosotros tendríamos este resultado, tendríamos 2 a 0 por xj más 2 veces, bueno, 2 lo voy a poner por acá, sería la sumatoria de a1 por x1 más j más la sumatoria de a2 por x2 más j, y así tendríamos hasta el enésimo término, a la n de xn más j. Y otro paso que vamos a seguir para poder organizar nuestro polinomio, pues es acomodar esta sumatoria dentro de 2, porque lo que estamos viendo es, aquí existe una sumatoria que es el del dato. Tendríamos esto de aquí, de i hasta m, de i igual con 1 hasta m, y el índice, hay otra sumatoria dentro de esta que depende del índice de la potencia de la variable independiente. Entonces, si lo organizamos esto de aquí, tendríamos que esto sería igual a 2, aquí me faltó, vamos a ponerle 2 a 0, que multiplica a la sumatoria de x a la j más 2 veces ahí, que multiplica la sumatoria de x y m xj más 1, ¿sí? Y así hasta el enésimo término, ¿no? Vamos a ordenarlo aquí, n más j. ¿Sí? Entonces, pues esto se puede expresar también mediante una doble sumatoria. Entonces la doble sumatoria lo podemos dejar como 2 por la sumatoria de a. Vamos a utilizar k para determinar la potencia en la que estamos viendo de la variable independiente. Entonces tendremos aquí esto,
Entonces, aquí ya tendríamos el otro término derivado, ¿no? Y pues ahora sí vamos a juntar los tres términos. Recordemos que este lo habíamos dejado por acá, entonces vamos a organizar cómo nos quedaría el vector gradiente de la función de Rodin. Entonces tendríamos que el vector gradiente va a ser igual a la, bueno, vamos a plantear no el vector gradiente, ese ahorita lo vamos a acomodar porque tendríamos una organizado matricialmente. Entonces mejor primero vamos a acomodar las diferentes derivadas. Entonces la primera derivada que encontramos pues fue 0, la voy a poner por aquí. Vamos a ver, vamos a ponerlo aquí. 0 y menos 2 veces la sumatoria de y por xy a la j más 2 veces la sumatoria de k igual con 0 hasta n de acá por la sumatoria de x y de j más k desde y igual con 1 hasta m. Esto va a ser igualado a 0, ¿verdad? Si es que queremos encontrar dónde la derivada es 0. Entonces aquí tenemos ya la j-ésima derivada, ¿sí? Entonces j va a ir desde 0 hasta 1 hasta el grado del polinomio que es n. Bien, entonces lo que vamos a desarrollar ahorita es lo que se conoce como las ecuaciones normales. Sí, y vamos a plantear esto como un sistema de ecuaciones. Entonces, si nosotros despejamos, bueno, aquí el 0 pues es obvio, y si factorizamos el 2 lo podemos despejar, y lo que estamos nosotros buscando es los coeficientes. Entonces, de hecho vamos a plantear una sistema de ecuaciones de esta forma, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos estos despejes y este está restando, pasaría sumando, y nos quedaría este lado acá. Entonces vamos a organizar un poquito esto. Nos quedaría así, k igual con 0 hasta n, la sumatoria igual con 1 hasta m de las xy de j más k más sub k igual a este término de aquí, ¿verdad? Que sería la sumatoria de y por xy a la j, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos una semejanza aquí, vamos a tener una matriz, aquí vamos a tener un vector y aquí igualmente un vector. Entonces, vamos a desarrollar este sistema de ecuaciones y nosotros sabemos que podemos encontrar fácilmente la solución a partir de multiplicar por la inversa estas expresiones por aquí, ¿no? Entonces, si nosotros encontramos la solución de este sistema, tendríamos esto. Entonces, primeramente necesitamos encontrar estas matrices y luego después solucionarlo con su inversa. Bien, entonces desarrollamos encontramos la matriz. Entonces, por aquí vamos a tomar como las filas, el índice de J, y como las columnas, el índice del orden del polinomio, ¿no? Entonces, si vamos aquí realizando vamos desarrollando esta matriz, lo que tendríamos es, si sustituimos aquí k con 0, con 1, con 2, y así hasta la enésima, vamos a ver que tendríamos, aquí igual vamos a empezar con 0 por aquí, vamos a tomarlo a partir de aquí, 0. Entonces, el primer término tendríamos que sería la sumatoria de y igual con 1 hasta m de xy a la 0. Luego,
El otro término que vamos a sustituir con k igual con 1 y 0, pues nos quedaría 0 más 1, nos queda 1, entonces aquí nos quedaría la sumatoria de y igual con 1 hasta m de quién, de xy a la 1. Y luego si sustituimos el 2, sería la sumatoria, que sería 2 más 0, pues nos queda 2, la sumatoria de y igual con 1 hasta m de xy al cuadrado, y así hasta la sumatoria de y igual con 1 hasta m de xy a la m. ¿Okay? Entonces, si nosotros nos fijamos, pasamos con j igual con 1 y mantenemos esto, lo que veríamos es que el orden se incrementa. Entonces, ¿cómo quedaría aquí? La sumatoria de y igual con 1 hasta m de xy a la 1, la sumatoria de y igual con 1 hasta m de xy cuadrada, ¿sí? La sumatoria al cubo, y aquí la sumatoria hasta n, ¿sí? N más 1. Entonces, ¿qué pasaría? Pues este también va hasta el índice del orden del polinomio, entonces vamos a ponerlo acá que ya vaya hasta n, ¿sí? Entonces vamos a ponerle aquí que cómo nos quedarían estos términos. Vamos a ponerlos por aquí, sería la sumatoria de y igual con 1 hasta m de quién, si nosotros vemos aquí tendríamos k igual con 0, entonces nos quedaría elevado a la n, sumatoria de y igual con 1 elevado a la n más 1, y hasta llegar a la sumatoria de y igual con 1 hasta n más n. Entonces esta es la expresión general de la matriz para cualquier orden polinomio. Entonces voy a borrar esto por aquí para que se quede un poquito más limpio este de aquí, ¿sí? Y ya tendríamos por aquí la matriz, ¿no? Esta matriz que es la que nosotros vamos a necesitar con su inversa, y luego tendríamos que estaría multiplicando al vector de los coeficientes del polinomio, entonces nos quedaría de esta manera, ¿no? Y por acá, si desarrollamos de este lado de la igualdad, desarrollamos esta expresión de aquí, pues tendríamos simplemente que sería la sumatoria de y igual con 1 hasta m de y, que multiplica a xy a la 0, y lo único que va cambiando es el orden de la variable independiente, ¿verdad? Entonces x y a la 1, y así hasta la sumatoria de y hasta xy a la n. Entonces ya tenemos aquí planteado nuestro sistema de ecuaciones, y pues esto es lo que se conoce como ecuaciones normales, y es la solución para poder encontrar los coeficientes del polinomio a partir de la minimización del error cuadrático medio. Sí, como estamos planteando, pues hay que encontrar la inversa de esta matriz, o sea, seguir este sistema que se presenta por acá. Hay que encontrar la inversa de esta matriz, primero plantearla y después encontrar la inversa, multiplicarla por este vector para poder encontrar la solución al polinomio.